Ya llevamos un ratito con el nuevo sistema operativo de macOS Sonoma, que tiene muchas funciones muy padres y nuevas. Ya hice todo un video explicando lo nuevo, pero también con actualizaciones hay ajustes bien importantes que deberías de cambiar en tu computadora, o al menos saber que existen. Entonces vamos a ver los 20 ajustes que necesitas cambiar en macOS ahorita. Y número 1, vamos a ver los ajustes de estos increíbles nuevos fondos de pantalla que son como videos, y ya que entras a la máquina se pone estático para tener el fondo de pantalla bonito. Si entras a la configuración del sistema, nos vamos por acá abajo a la sección de fondos de pantalla y tenemos todos estos nuevos de paisaje que se van moviendo. Hay demasiados, todos estos de urbano, subacuático, tierra y más. Aquí puedes escoger todos estos tipos de videos, se descargan y después ya puedes ponerlos como fondo de pantalla que se mueve. Pero aquí adentro hay un par de ajustes importantes. Primero que nada, aquí arriba tenemos esta nueva interfase para seleccionar fotos y poner cualquier fotografía de tu carrete y de tu iCloud. Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir aquí a todos los diferentes folders que tienes de viajes o de otras cosas, seleccionar por ejemplo panorámico y agregar esta, y automáticamente ya lo va a poner como fondo de pantalla. Lo descarga y lo pone y se ve bastante bien. Tienes un par de ajustes aquí arriba para ajustar a la pantalla, entonces si quieres ver toda la imagen te pone como que un fondo, pero pues no se ve muy bien. También en mosaico y otras opciones, pero por lo general llenar la pantalla es lo mejor. Aún así, yo creo que lo mejor es los videos. Esto está impresionante, pero también hay algo bien importante con los videos, porque si descargas muchos videos ocupan mucho espacio. Vamos a ver dónde están estos archivos. Si te vas acá arriba a ir y después donde dice computadora, aquí tenemos esto de Macintosh HD, que es tu disco duro, y este folder secreto de biblioteca. Tengan cuidado aquí adentro, no vayan a borrar cosas sin querer porque pueden echar a perder su computadora. Solo entren para hacer cosas muy específicas, pero aquí si entras a Application Support y después nos vamos a donde dice com.apple idle assets, esta carpeta de aquí, entramos y después nos vamos a Customer y después nos vamos a 4K 240 FPS y aquí están todos los archivos de video que son esos, los fondos de pantalla. Pero si nos regresamos acá en el folder este de 4K 240, le podemos picar a la barra de espacio y aquí nos dice cuánto pesa el folder. Yo tengo 5 GB por los que he descargado. Tengo 11 descargados y me está ocupando 5 GB de espacio. Entonces aquí pueden entrar a borrarlos si quieren o simplemente ver cuánto espacio están ocupando. Es bueno saber ese dato porque sí está bastante escondido llegar ahí. O también si tienes varios descargados, hay una función muy padre, esto de vistas aleatorias, donde tú puedes escoger por ejemplo el paisaje aleatorio y va cambiando el fondo de pantalla dinámico con los videos de ultra calidad. Está muy padre esto también, que se cambian los wallpapers de video. Después tenemos que hablar de widgets porque es de lo más divertido de macOS Sonoma y hay muchos ajustes importantes. Si damos en clic derecho aquí en la pantalla nos vamos a editar widgets y tenemos toda esta interfase nueva para agregar widgets. Están todos los que esperas de calendario y clima y reloj, pero también están los del iPhone que se pasan con continuidad. Entonces hay cosas y aplicaciones extrañas que puede que ni siquiera tengan aplicación en la Mac y como quiera funcionan los widgets, como por ejemplo este de Facebook. Yo le puedo picar aquí a Facebook y tengo todas estas opciones, hay mucho soporte. Entonces Facebook Stories por ejemplo lo puedo agarrar y poner por acá y ya tengo el widget ahí para ver historias de Facebook. A mí me gusta mucho el del calendario. Vamos a poner el clima también y nada más por ejemplo hay que poner acá la batería. Hasta este widget de Notion me gusta mucho porque puedes entrar rápido a una página. Y aunque sean de terceros, te dejan personalizarlos. Aquí yo pongo el espacio de trabajo Notion de Tech Santos, página, contenido YouTube, y aquí tú puedes escoger básicamente la página que tú quieras. Y ahora cuando le pico me manda directamente a Notion exactamente en la página que quiero. Te puedes poner bien creativo con los widgets y acomodarlos de esta manera para que estén todos juntos en algún lugar, o ponerlos si los quieres lejos exactamente donde quieras, y muchos tienen diferentes tamaños. Si nos vamos aquí tenemos chico, mediano, grande. Lo puedes seleccionar la versión grande si es que quieres o la versión chica. Hay mucha personalización y yo sí les recomendaría darse un clavado en los widgets y ajustarlo exactamente a lo que quieren. Aún así hay unos ajustes importantes. Entramos a configuración del sistema y nos vamos por acá abajo a escritorio y dock. Acá están todas las opciones para los widgets estos nuevos. Hay algo a mí que no me encanta, que es que están cambiando de color a no tener color. Yo me puedo ir a que esté monocromático todo el tiempo y así ya no están cambiando de color o no. También si no quieres que estén los widgets todo el tiempo visibles, puedes quitar esto de en el escritorio y ahora no vas a ver los widgets solamente cuando te vas al escritorio. Pero a mí sí me gusta verlos todo el tiempo. Es nada más importante saber que aquí están estas opciones. Y hablando de eso, cuando yo le pico al escritorio está esta nueva función de macOS Sonoma donde esconde todas las ventanas
ventanas. No importa qué tantas ventanas tengas abiertas, si tú le picas al escritorio, esconde todo y le tienes que picar otra vez para que regrese. Hay gente que no le gusta eso y se puede cambiar aquí en los ajustes. Acá arriba, dentro de escritorio y dock, tenemos esto de hacer clic en el fondo de pantalla para mostrar el escritorio. Lo puedes dejar en siempre o solo en organizador visual. Es esta opción nueva que está por acá como para verlo como si estuvieras en el iPad. A mí no me gusta, pero es bueno saber que está ahí también. Pero de esta manera, ya si yo doy clic, no se esconden las ventanas automáticamente. Ahora, hay un ajuste nuevo bien importante. Si tienes un ratón como el Magic Mouse, por ejemplo, puedes entrar aquí a configuraciones y hay algo nuevo. Si le picas aquí en avanzado, ahora tenemos aceleración del puntero, algo que no existía antes. La aceleración del puntero es, dependiendo de la velocidad que tú mueves el ratón, se mueve el cursor en pantalla más rápido o más lento. No había manera de apagar esto, estaba prendido por default y siempre. Ahora ya tenemos esta opción para apagarlo. Por ejemplo, para gaming es mejor que no esté haciendo la aceleración del puntero. Ya tenemos en macOS Sonoma la habilidad de poder apagar eso. Después, si tienes AirPods, macOS Sonoma mejora mucho la habilidad de poder cambiarse automáticamente. Ya hay gente que lo apagaba porque no servía muy bien en el pasado. Si tú entras por acá a Bluetooth y te vas a tus AirPods que están conectados o otros que no estén conectados, le picas aquí a la I y cambias esto a automáticamente, que puede que no esté por default, y ahora sí se va a cambiar de tu iPhone a tu Mac mucho mejor. Que por cierto, rediseñaron también aquí. Si nos vamos a configuración de los AirPods Pro, aquí tenemos todas las opciones un poquito mejor que como estaban antes, y aquí puedes escoger rápidamente el modo que tú quieras. Eso es para alternar cuando lo presionas o cambiarlo por acá si es que lo quieres cambiar ahorita, o el control de ruido de un lado, los controles del otro. O sea, ya tienes todas las opciones de personalizar tus AirPods directamente en macOS, incluyendo el nuevo modo que puedes cambiar ahora para presionar 2 veces o una vez para la llamada. Eso es algo que cambiaron con iOS 17. Y algo muy útil para mí, quizá esto nada más sea mi problema porque tengo muchos dispositivos de Apple, pero aquí está mucho más sencillo cambiar el nombre de tus AirPods. Entonces puedo poner AirPods Pro 2 en vez de que ponga así el nombre genérico, o los puedes llamar algo más para que no se te confunda cuando los estés buscando. Después, hay algo importante con el teclado. Si nos venimos acá a la configuración y nos vamos a la sección de teclado, acá tenemos las fuentes de entrada. Yo uso el teclado latinoamericano. Le damos aquí en editar y hay una opción nueva que es esto de mostrar texto predictivo entre líneas. Esto es cuando estás tecleando, va a tratar de adivinar la palabra que viene después. En el iPhone siento que está un poquito más útil porque tecleo más lento, pero en la Mac a mí no me gusta y nada más me estorba. Entonces esto yo lo apago. Que por cierto, yo también apago esto de corregir ortografía automáticamente, no me gusta. Y yo también apago esto de mayúsculas automáticamente porque siento que nada más me estorba. Y otro tip que no es nuevo, pero por si no saben, si tú muestras aquí el teclado en la barra de menú, le picas arriba, podemos mostrar visor del teclado. Y aquí puedes ver exactamente cómo está configurado, porque hay personas que no saben el tipo de teclado que tienen, y yo puedo confirmar aquí, ahí está la ñ, ahí está la L. Puedes mostrar también emoji y símbolos. Ya si quieres quitar algo en la barra de menú, le dejas picado a comando y lo puedes arrastrar hasta abajo para eliminarlo. Y ya que estamos aquí en la barra del menú, les quiero recomendar Clean My Mac si es que no lo han utilizado o no lo han descargado. Esta es una herramienta que no solamente te ayuda a optimizar y limpiar el RAM de tu Mac, pero te da toda esta información en tiempo real. Entonces aquí yo puedo ver cuánto tengo disponible de almacenamiento, cuánto RAM se está utilizando ahorita y cuánto tengo disponible, la batería y cuánto tiempo queda de la batería. Hasta te da una prueba de velocidad aquí directamente si le picas, sin tener que entrar a internet para ver mi velocidad. Toda esta información en tiempo real, me encanta tenerlo aquí arriba, y esto es con Clean My Mac X. Te da muy buenas recomendaciones también. Por ejemplo, dice aquí que tengo 156 gigabytes de espacio ocupado. Vamos a darle aquí en liberar espacio y ver exactamente qué es eso. Ya detectó aquí 138 gigabytes de información atorada y caché y otras cosas, y simplemente lo puedo limpiar con un botón. Tienen también protección contra malware, un desinstalador para cuando desinstalas una aplicación que sí la borre toda por completo, y muchas cosas más. A mí me encanta Clean My Mac, lo uso todos los días y llevo muchos años utilizándolo. Si quieren utilizar mi liga, usen el código TechSantos10 para un descuento, y a mí también me dan una pequeña comisión. Gracias, vale la pena que lo prueben. Hay una prueba gratuita también, entonces no pierden nada. Abajo les dejo la liga. Después, regresando aquí a los ajustes del teclado, mejoraron mucho el dictado. Es algo que yo no utilizaba mucho, pero en macOS Sonoma, si lo prendes, ahora es mucho más poderoso. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar a hablar y va a escribir el dictado, pero después puedo empezar a teclear y no me
me interrumpe y ahora no está diciendo todo lo que yo estoy hablando, a pesar de que sí me está escuchando porque detecta que estoy escribiendo. Si empiezo a hablar otra vez, pues empieza otra vez el dictado, que ha mejorado bastante. Normalmente este tipo de cosas funcionan mejor en inglés, pero el dictado ahora yo veo que funciona muy rápido y en español. Y un ajuste escondido pero importante para los que juegan videojuegos: si entramos por acá a un juego nuevo, si se abre en pantalla completa, como es este de Apple Arcade, acá arriba tenemos esto de modo juego activado. Este es el Angry Birds Reloaded. Si está en pantalla completa, automáticamente se prende el modo juego, detecta que está en modo juego, pero si por algo lo quieres apagar, por ejemplo, lo puedes hacer de la barra de control. Si nos vamos acá arriba, tenemos este icono de un control de videojuegos y aquí está, te dice que está utilizando el modo juego. Ahorita está en pausa. Puedes desactivar el modo juego si es que quieres, si no te gusta el modo juego por alguna razón, o activarlo aquí otra vez. Lo que hace el modo juego es básicamente optimiza los recursos de la computadora para darte mejor performance en el videojuego. Wow, tenía muchísimos años de no jugar Angry Birds. Después hay que hablar de Safari porque macOS Sonoma introdujo esto de los perfiles, pero creo que no lo estás aprovechando muy bien porque hay mucha granularidad con los ajustes y la configuración. Aquí estoy en personal, a mí se me abre por default, es el predeterminado, pero puedo abrir una ventana nueva como Tech Santos, que es otro perfil, y este es mi perfil de trabajo con diferentes ajustes. Y la manera en la que editas esto es, te vas acá arriba en Safari, te vas a configuración y después nos venimos acá a la sección de perfiles. Tú ves aquí que hay poquitos ajustes, pero al momento que tú creas uno nuevo, se abren todos estos ajustes adicionales. Entonces vamos a crear uno, por ejemplo, diferente para trabajo. Aquí puedes seleccionar un icono, un color para identificarlo mejor y vamos a darle en crear perfil. Ahora, este de trabajo, tú puedes cambiar los favoritos, que está muy cool. Esto es lo que sale aquí abajo de la barra. Entonces tú puedes poner tus páginas favoritas y que sea diferente para el perfil de trabajo y el perfil personal. Puedes también abrir ventanas nuevas como página principal o página vacía, la misma página. Lo puedes personalizar a tu gusto, pero a mí se me hizo bien interesante ese ajuste. Ahora, si regresamos a la configuración, también puedes asignar extensiones dependiendo del perfil. Y con macOS Sonoma ya tenemos extensiones, por ejemplo WebEx, y hay muchas otras de Safari que tú puedes ir agregando y activar solamente ciertas extensiones para ciertos perfiles. Si tienes extensiones que nada más utilizas en el trabajo, los pones en el perfil de trabajo y es una manera muy padre de organizarte y básicamente tener dos Safaris diferentes, uno para el personal y uno para el trabajo o cualquier otro perfil que quieras crear. Ya hay otros ajustes nuevos en Safari. Si nos vamos por acá a la privacidad, está esto nuevo de requerir Touch ID para las pestañas bloqueadas, si es que abres el navegador privado. A mí me gusta mucho esto de requerir Touch ID, pero si no te gusta, lo puedes quitar. Si te vas a archivo y hacemos una nueva ventana privada, tú puedes entrar aquí a ver lo que tú quieras en modo privado, pero después de que te sales de esa página, después de un rato se bloquea automáticamente en caso de que se te olvidó cerrar esa ventana privada. Si la quieres cerrar luego y asegurarte de que alguien más no la pueda ver, esto es importante, te vas acá arriba en ventana y le puedes dar en bloquear todas las ventanas privadas. Entonces automáticamente va a bloquear y te va a pedir la contraseña o el Touch ID de la computadora para entrar. Ya lo que me gusta mucho a mí y veo que no mucha gente lo usa, si te vas a ventana, puedes aquí unir todas las ventanas, entonces te pone todas las pestañas que tenías abiertas en una misma ventana. Y un tip muy bueno que veo que no mucha gente sabe: si tienes muchas ventanas abiertas de Safari y las quieres juntar todas en una, en diferentes pestañas, le puedes dar en ventana, unir todas las ventanas, y esto lo que va a hacer es, aquí aparecieron ya todas las pestañas que tenía abiertas, me las agrupó todas y me las hizo por perfil. Entonces este es el perfil personal y estas son, solamente me agrupó las que tenía el perfil personal y acá me dejó externa la que tenía en el perfil de trabajo. Y es importante notar también que en el perfil de personal yo ya tengo todas mis cuentas como esta de YouTube automáticamente puestas, pero si me voy al perfil de trabajo y me meto a youtube.com, no está la cuenta aquí, me pide acceder también. Entonces eso también es una manera de organizarte con diferentes cuentas de Gmail o de otras páginas web que puedes tener de alta en diferentes perfiles. No parece, pero esto es muy poderoso de los perfiles de Safari, porque aquí en el perfil personal tú puedes tener tu cuenta de YouTube, tu Gmail y lo que tú quieras, cuentas personales, y después acá en el perfil de trabajo tener las cuentas de trabajo, tu correo del trabajo y otras
cosas. En vez de estar cambiando tu cuenta de Gmail del trabajo a la personal, nada más haces un perfil de Safari de trabajo y automáticamente todas tus cuentas se cambian. Pero hay aún más ajustes nuevos en Safari. Si entramos a configuración y nos vamos a avanzado, aquí tenemos esto de usar la protección avanzada contra el registro de huellas digitales y rastreo. Esto está prendido por default, es un filtro adicional de seguridad que solamente está en navegación privada. Si es que lo quieres activar en toda la navegación, lo puedes prender aquí. Te vas a las opciones de contraseña y tenemos esto nuevo de borrar automáticamente códigos de verificación. Esto te ahorra mucho espacio y dolores de cabeza. Está muy cool tenerlo también en macOS. Y algo bien importante también aquí en contraseñas, si te vas a contraseñas de la familia, esto es algo nuevo que acaban de agregar con macOS Sonoma y las últimas versiones de iPhone. Tú puedes meter a integrantes y compartirles tu contraseña. Por ejemplo, aquí yo estoy compartiendo mi contraseña de Netflix con mi familia, entonces la pueden ver fácilmente y hasta se les autorrellena si es que ya los diste de alta. Es una manera muy sencilla de compartir contraseñas con tu familia. Aquí tú puedes agregar una nueva contraseña, el sitio web que tú quieras, pones el usuario, la contraseña y hasta puedes agregar una nota si quieres darle algo de información a la otra persona sobre cómo entrar a la página o lo que quieras y le hacen agregar contraseña y listo. Y aparentemente mi contraseña es fácil de adivinar. Y después hay muchos ajustes de la cámara que funcionan no nada más en FaceTime, pero en cualquier lugar donde tengas juntas como Meet o Zoom o lo que sea. Si estás en una junta de Zoom, Google Meet, lo que sea, acá tenemos este botón verde con diferentes efectos. Puedes hacer el modo retrato que se ve bastante bien, pero también puedes picarle aquí a la flecha y ajustar qué tanto modo retrato quieres, que eso está muy cool y eso es lo que es nuevo. También con la luz fotográfica, tú puedes, que en mi opinión se ve muy chido, pero lo puedes exagerar más para que sea más dramático o menos. Entonces aquí tú lo vas moviendo y ajustando como tú quieras. Si no quieres que te salgan estas reacciones automáticamente, lo puedes apagar aquí directamente, o si quieres meter una en específico sin tener que hacer la seña, puedes aquí en la flechita seleccionar la que tú quieras. Por ejemplo, aquí vamos a poner esto de los láseres. También es importante saber que no importa en la aplicación que quieras, y esto es de lo más cool de macOS Sonoma, cuando vas a compartir pantalla, si le damos aquí en compartir, hay un nuevo modo de presentador, pero tú lo tienes que prender. Entonces acá arriba ahora se puso azul el icono, tú le picas y ahora tenemos esto de visualización del hablante. Tú te puedes poner pequeño y vean cómo automáticamente hizo un círculo ahí abajo de yo hablando en la presentación de Zoom mientras muestro alguna presentación o algo, que está muy cool. O grande, que lo hace en una especie de pantalla verde y hace que se vea demasiado cool. Vean cómo se ve esto. Esto de modo de presentación me encanta y es importante saber que están aquí estos ajustes para que los aprovechen bien. También es importante saber que tú puedes cambiar la fuente de video. Por ejemplo, aquí tengo la cámara de mi 15 Pro Max y automáticamente va a abrir la cámara en el iPhone. Aquí estoy. Esto también está muy cool, te da más calidad y otras cosas. Pero hay una función nueva bien interesante. Si te vas acá a los ajustes, ahora tenemos esto de encuadre centrado, que está muy bien. Y esto es la función donde tú te mueves y te sigue la cámara donde estés. Pero ahora si le picas a la flechita tenemos esto, que tú puedes escoger el lente. Entonces te puedes ir al lente ultra angular o al lente principal, que típicamente tiene un poquito más de calidad el lente principal. Esto de escoger el lente antes no se podía y está muy cool que lo incluyen en macOS Sonoma. La vista del escritorio también está bien loco, pero para esto necesitas un tripié para que se vea bien. Y quiero hablar de web apps brevemente porque esto también es algo nuevo de macOS Sonoma. Si tú te metes por ejemplo a semanaenlamanzana.com, el mejor newsletter para noticias de Apple, si no están suscritos, es mi newsletter semanal donde me voy al detalle en cosas de Apple. Se pueden suscribir, es gratis en semanaenlamanzana.com. Pero a lo que voy es que ahora puedes crear web apps. ¿Qué significa eso? En vez de que esto sea una pestaña de Safari, yo me puedo ir acá en archivo y después agregar al dock. Lo que va a hacer automáticamente te va a poner aquí el nombre, lo puedes cambiar si es que quieres y le damos en agregar. Esto lo va a agregar como si fuera una aplicación en tu escritorio. Entonces yo voy a cerrar esto aquí de Safari, vamos a cerrar esto y ahora acá en el dock tengo esta Semana en la Manzana. Yo cuando lo abro, se abre como una aplicación, no se abre como Safari. Acá arriba tenemos Semana en la Manzana, esto no puedes navegar a algún otro lado, se ve más limpio. Es una aplicación web ejecutándose en el internet, pero sin la necesidad de entrar a Safari y tener otras pestañas que te distraen. A mí, por ejemplo, se me hace bien útil esto para Gmail. O sea, no hay una aplicación nativa de Gmail, pero aquí puedes simplemente irte a archivo, guardar, agregar al dock, le das acá en agregar
y ahora ya cada vez que quieras entrar a ver tu Gmail, en vez de abrir Safari y entrar a Gmail, puedes entrar por acá. Tenemos Gmail, hasta se puso ahí el logotipo que está muy cool. Entras y se abre esto como si fuera una aplicación de Gmail, no como si fuera Safari. Está muy chido. Otro ajuste nuevo, si entramos acá rápido a privacidad y seguridad, tenemos por acá el nuevo modo de advertencia de contenido íntimo. Aquí tú lo puedes prender y si es que detecta fotos de desnudos o cosas sensibles, les va a poner un blur automáticamente y te va a pedir dar un clic para entrar. Y si es que tienes hijos, esto también puede ayudar muchísimo. Y un ajuste bien importante que probablemente Apple no quiere que sepas, pero esto también es nuevo. Si entras a tu perfil acá, por ejemplo aquí Adrián Santos en tu Apple ID, aquí tú tienes esta opción de información personal. Si entras aquí en tu cuenta, tenemos preferencias de comunicación. Tú le picas aquí a la I y aquí tú puedes escoger qué correos te va a estar mandando Apple. Si es que quieres anuncios, yo ya lo tenía apagado, pero si es que quieres recibir anuncios de cosas y proyectos y aplicaciones de Apple Software, yo lo tengo apagado. Aquí también puedes apagar anuncios de apps, música, TV y más. Si no les interesa recibir publicidad de Apple, lo pueden apagar justamente aquí. Probablemente una de las cosas más chidas de macOS Sonoma. Y en la pantalla bloqueada hay un nuevo reloj ultra grande. Si entramos aquí a pantalla bloqueada, ahorita vean cómo se ve. Si yo bloqueo la pantalla, el reloj está del tamaño normal, pero si entramos aquí a estos ajustes, podemos mostrar el reloj grande en protector de pantalla y también en la pantalla bloqueada. Y si te gusta utilizar protectores de pantalla, tenemos aquí los videos estos también. Y si entramos a pantalla bloqueada, hay varios ajustes importantes. Yo lo tengo que después de 20 minutos se active, pero lo puedes poner 1 minuto si quieres. Lo nuevo es que ahora también puedes mostrar el reloj grande en el protector de pantalla, no solamente en la pantalla bloqueada. Eso es el reloj que tenemos aquí en la pantalla bloqueada. Lo puedes también que se vea, si es que quieres, en el protector de pantalla. Y un truco viejo, pero si quieres entrar a la pantalla bloqueada, te puedes ir a escritorio y dock, te vas a esquinas activas y aquí puedes asignar diferentes acciones. Entonces vamos a poner aquí abajo a la izquierda, iniciar protector de pantalla. Entonces aquí lo puedo darle en listo. Y ahora si yo pongo el cursor en la esquina abajo, va a empezar el protector de pantalla y ahora vemos el reloj porque lo activé. Entonces se ve bien bonito. Y de hecho ya cuando mueves el mouse y quieres entrar, se mete de esa manera. Está muy padre la animación y lo fluido que han hecho macOS Sonoma. Entonces ese es el protector de pantalla y luego aquí está el escritorio, entra súper fluido y después si lo bloqueo, así es como se ve bloqueado, que es casi lo mismo. Muy bonito, macOS Sonoma. Espero les haya ayudado este video para ajustarlo a sus necesidades. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.